Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana, gracias por visitar esta plataforma que es YouTube, a través de las cuales podemos brindar las clases. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras y cada semana poder encontrarnos a través de este libro y poder compartir las clases para poder aprender y obviamente conocer un poquito más a Jesucristo de tal manera que podamos venir a Él y obviamente podamos edificarnos. Esta semana, como sabe, este año, estamos estudiando lo que es el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es la semana del 5 de agosto al 11 de agosto. Ya estamos en agosto, ¿eh? Han pasado casi 8 meses. Así que felicitaciones a los que están leyendo sus escrituras, a los que se han atrasado. Hay que ponerse al día, todavía hay tiempo, siempre hay tiempo, nunca dejes que o pienses que no. Así que todavía es tiempo de poder recuperar o poder ponerte al día en las escrituras. Estamos estudiando, para los que nos siguen por primera vez, el manual Ven, sígueme, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde el episodio 32, quiere decir que vamos a 32 semanas de este año, obviamente. Para los que no lo saben, estamos ya estudiando el tercer canon de las Escrituras, que viene a ser el libro de Mormón. Hemos estudiado lo que es el año pasado, estudiamos lo que es el Nuevo Testamento, y el anteaño pasado lo que es el Antiguo Testamento. Si desean, pueden visitar y conocer un poquito más para que conozcan un poco más el Evangelio y las Escrituras como es la Biblia. Esta semana nos corresponde lo que es Alma, capítulo 39 al 42. Casi todo el mes hemos pasado y todavía falta unas varias clases más de este libro, que es extenso, obviamente, extenso. El título de la clase es El Gran Plan de Felicidad. Hoy veremos cómo un padre llamado Alma enseña a su hijo Coriantón que no está en buenos caminos, obviamente, que está alejado de lo correcto, que ha sucumbido en el pecado sexual y por lo tanto está perdido. Alma, su padre, Alma, que es el padre, le enseña la doctrina que este hijo había aprendido mal, obviamente. Le enseña una doctrina esperanzadora para muchos, como es el gran plan de felicidad. ¿Y cuál es? El plan de redención. La expiación hizo posible que podamos volver a la presencia de Dios. Todo esto fue establecido en el concilio de los cielos, tal como lo vemos en la imagen que lo representa. Así que esa es la clase del día de hoy, el gran plan de felicidad. Conocer eso, como enseña Alma, que viene a ser pues el sumo sacerdote, enseña a un hijo que está por malos caminos. ¿Lo podrá recuperar o no? ¿Tiró la toalla o todavía hay esperanza? ¿Es el fin del hijo o todavía hay luz al final del túnel de oscuridad? Veremos, lo veremos eso y cómo termina y cómo se desencadena esta historia. Por cierto, felicito a todos los que nos siguen, a los que nos siguen que viene a ser de Chile, que viene a ser de Ecuador, que viene a ser también de Bolivia, y hay gente que nos escribe de Italia, hay gente que se suscribe también o nos escribe de Australia, y a toda la gente obviamente que cada semana nos sigue. Muchas gracias por darle like, por comentar. Gracias a la gente de Estados Unidos que obviamente también se suscribe y que comenta esperando el día para ver la clase. Muchas gracias por ello. Eso de verdad fortalece, sobre todo cuando les agrada la clase, y si no les gusta, pues denle ahí la manito hacia abajo que no les gusta. Aquí hay libertad y siempre creo que se ha hablado de libertad. Vamos a empezar la clase. Es un poquito no extensa, pero sí tiene bastante por aprender. Como saben, estamos viendo también los que son los mensajes de la conferencia general. Estamos ya este es el segundo mensaje del domingo por la mañana, lo cual lo dio la presidenta, que es Susan Porter.
presidenta general de la primaria. En este caso está con su esposo, ¿verdad? Pero ella es la líder. Ella este mensaje lo dio el domingo por la mañana. Ya estamos el domingo por la mañana. Ella es presidenta de la primaria desde el año 2022. Tiene 2 años en la presidencia. Antes de eso fue primera consejera, o sea, ya tiene un poquito más de experiencia. La hermana ha tenido muchos llamamientos en la iglesia como maestra y líder. ¿Y qué carrera tiene? ¿Se estudió algo? Sí, ha estudiado química en la BYU y enseña matemáticas. Su esposo ha sido autoridad general y falleció el año 2016, o sea, está viuda, pues. Es el que aparece en la foto. La hermana en su mensaje se dirige a los niños, ya que es de la primaria. La hermana empieza hablando de la oración, el regalo de la oración que nos ha dado Dios. La hermana dice que deben orar para saber, por ejemplo, saber que existe Dios y que Dios siempre está pendiente de nosotros, de sus hijos. Ella también dice, preguntemos a Dios para saber qué hacer. Luego dice que deben orar para crecer. Dios desea que crezcamos para ser como Él, debemos orar para seguir creciendo en virtudes. Y al final dice que debemos orar para demostrar su amor o demostrar el amor hacia los demás. Ella cuenta su propia experiencia de que su padre, que no era miembro, y cuando ella era niña siempre oraba por él para que se una al Evangelio. Su padre vivió hasta los 86 años, dice, y no se unió a la iglesia. Pero 5 días después de haber fallecido, ella sintió que su padre deseaba tener el Evangelio en su vida, así que tuvo que hacer la obra vicaria y recién ella pudo sentir en el templo cuando se sellaban sus padres que su oración había sido contestada. Imagínense, 86 años vivió el padre y ella siempre oró para que su padre se una al Evangelio y nunca lo hizo. Muere y a los 5 días ella realiza lo que es la obra vicaria y puede sentir que su oración ha sido respondida. Interesante, ¿verdad? Tantos años, tanto tiempo que pasó. Esa oración que ella empezó a ofrecer cuando era niña, recién fue contestada cuando ya era abuela, dice. Las oraciones a veces toman tiempo, a veces toman tiempo, a veces toman tiempo. Entonces tenemos que tener paciencia y ser perseverantes. Un bonito mensaje, les invito a que lo puedan leer. Ese es el mensaje de la presidenta general de la primaria, que lo dio el segundo domingo, bueno, el domingo por la mañana fue el segundo mensaje, la hermana Susan Porter, así como Harry Potter, no, ella es Susan Porter. El tercer mensaje del domingo por la mañana lo dio el elder Dale en español, Dale Renlund. Él es miembro del Quórum de los 12, él es el apóstol junto con su esposa. Él tiene 72 años, ha sido misionero en Suecia y ha tenido muchos llamamientos. Él es un poco descendiente de suecos, así que, y justo le tocó hacer la misión en Suecia. Desde el 2009 él ha sido autoridad general, así que tiene bastante tiempo en el servicio de la iglesia, en los llamamientos. Como saben, los apóstoles tienen rangos y él ocupa el 12º lugar en antigüedad. O sea, casi recién ha sido llamado, no hace mucho tiempo. Es el 12º de los 15 que hay entre la primera presidencia y los apóstoles, que vienen a ser 12 y 3, son 15. Él ocupa el puesto número 12. Él estudió primero química y él terminó, y luego estudió medicina. Imagínense, estudiar química y luego medicina. ¡Wow! Sí que le gustaba el estudio y se graduó en la Universidad de Utah. Tiene un doctorado en medicina. Eso es aparte, ¿verdad? Si saben, la carrera se termina, obviamente les dicen doctores, pero no son doctores. Luego hay que estudiar la maestría y luego estudias el doctorado, que viene a ser el PhD. Entonces, él hizo un doctorado. ¿En qué? En medicina. O sea, es el grado más alto que puede haber. Él ha sido profesor de medicina en la misma universidad, en la Universidad de Utah. Ha trabajado en lo que es trasplantes cardíacos, es decir, lo que tiene que ver con el corazón, donde trabajó en Utah. Así que junto al presidente Nelson son 2 cardiólogos que hay en el apostolado. Qué curioso, ¿verdad? Así pues, el presidente Nelson es cardiólogo y el elder Renlund también es cardiólogo. Por cierto, su esposa es una abogada importante, la que aparece a su costado, y muy conocida en Utah. O sea que la familia, bueno, pues profesionales de alto rango, con mucho conocimiento secular.
Aparte del espiritual también, ¿verdad? El elder empieza contando que estaba en Hawái remando en un kayak. Para los que no conocen, un kayak es una especie de canoa, y él estaba con su hija, porque tienen una sola hija, y con su esposo, estaban los tres, pero que él supuestamente tenía experiencia y remó mucho más rápido, y avanzó hasta que llegaron dos olas y le dieron vuelta y lo hicieron caer, en la cual a él le costó pues poder subir nuevamente, ¿verdad? Y seguir remando. Se sentía muy cansado y tuvo que ser ayudado por un guía, que le dijo que debería remar constantemente y que no le pasaría nada. Hizo caso al guía y pudo remar mucho mejor. O sea, en otras palabras, no te adelantes, le dijo. Sé constante en tu nado. No te detengas, pero rema constantemente. Eso es lo que le dijo el guía, para que puedas lograr a la siguiente isla, porque estaban en islas y la idea era ir de una isla hacia otra. El elder dice que nos volvemos vulnerables si reducimos la velocidad. Producto de esa experiencia que él tuvo, que se cayó al agua, él menciona que nos volvemos vulnerables nosotros. O sea, con ese ejemplo nos enseña que nos podemos poner o nos volvemos vulnerables si reducimos la velocidad y cuando nos detenemos. La idea es poder avanzar en el Evangelio, pero constantemente. Tenemos que mantener el ímpetu espiritual de avanzar hacia el Salvador, y ese ímpetu espiritual se produce a lo largo de toda la vida. Al aceptar repetidamente a Cristo, siempre tenemos que que sea constante. Es decir, que tenemos que crear un ciclo virtuoso de hacerlo siempre. Si repetimos o si perseveramos en este ciclo, nos acercamos más a Jesucristo, dice. El elder luego dice que se necesita una correcta velocidad y dirección también, al igual que en el kayak. Si nosotros tenemos una correcta velocidad y dirección, vamos a poder llegar al lugar correcto, dice. Necesitamos remar constantemente y con dirección ¿a quién? Al Salvador. También dijo que necesitamos nutrir a diario nuestra fe, no alimentemos solo los domingos nuestro testimonio. Dijo que no es saludable eso. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro testimonio, es decir, darle mucha importancia a pesar de caernos, no darnos por vencidos. Siempre debemos participar de la Santa Cena porque es un simbolismo de nuestro bautismo y de los convenios que hicimos con el Salvador. Si lo hacemos, el Espíritu Santo siempre nos acompañará y de esa manera cambiará nuestro corazón. Es decir, lo irá puliendo, pues. Debemos tener el ímpetu espiritual de vivir la doctrina de Cristo, también dice. Luego aconsejó que el tener el Espíritu nos va a ayudar a poder servir a los demás y que no preguntemos por los problemas de los demás, sino simplemente ayudemos. Que cuando ayudemos no estemos preguntando, pues, de chismosos, ¿y por qué le pasó eso? ¿Y qué pasó? Si quieres ayudar, ayuda. Cierra boca, en otras palabras. El elder mencionó en palabras textuales: ninguno se gana la salvación. Ojo, en lo que estoy diciendo, préstame atención. Si no estoy diciendo cosas, yo trato, por cierto, hago un paréntesis aquí, yo trato de poder explicar lo más detallado posible y claro posible. Cuando hay algún tema controversial, trato de citar la fuente o mencionar lo que la misma autoridad dijo. O sea que, si está mal, peléate con la autoridad, no conmigo. Trato. Y a veces cuando digo que yo doy una opinión, pues también lo digo, ¿verdad? Es mi opinión. Así, y ahí sí ya te peleas conmigo. Entonces, el elder mencionó en palabras textuales, lo cito, se dice SIC, ninguno se gana la salvación. Así dijo. Es decir, que por obras no se gana la salvación, sino que también dijo que por la misericordia de la expiación. ¿Verdad? A veces uno cree, mira, yo estoy haciendo más obras, yo asisto más a la iglesia, yo llego temprano, yo tengo 5 llamamientos, yo diezmo más, yo cumplo la ley de castidad, la palabra de sabiduría, no falto ni un domingo. Y obviamente tienes todos los méritos, está perfecto, pero no se gana así la salvación. No es todo eso que por eso ya te vas a ganar la salvación. No es así, eso lo tenemos que tener claro. Sino que él mismo también lo dice, que uno gana la salvación obviamente por la gracia y por la misericordia de Cristo. Mucha gente va a ser menos que uno que de repente asiste al año. Asistimos los 52 domingos, no he faltado ningún año, ninguna semana.
Y hay personas que de repente no han podido asistir las 52 semanas. Han asistido pues 40, 43, 45, etcétera, no lo sé. Pero sin embargo, dice el Señor que tuvo el deseo, hiciste el esfuerzo de poder asistir, estoy resumiendo en otras palabras, esas semanas que no asististe no te compliques. Yo por misericordia lo cubro y te salvo. Eso es lo que da a entender el Elder Ramlut. Tenemos también que ayudar a los demás para que puedan experimentar el amor de Cristo, dice. El Salvador sana y nosotros amamos al prójimo. Bonito mensaje. Si has tenido dudas, anda y escucha el mensaje del Elder Ramlut y puedas disfrutarlo y sentir el espíritu y que te ayude en tu vida. He tratado de dar estos dos mensajes, vamos a seguir, ya nos queda poco. De repente la próxima semana no lo hago porque la próxima semana sí es un poquito extensa la clase. Hoy veremos los capítulos 39 al 42. Esta semana leeremos solamente 4 capítulos, que son 5 hojas, así que es muy fácil de poder leer. Una vez más, la próxima clase sí que toca varios capítulos, así que aprovechemos que ahora nos toca pocos capítulos para poder tener más tiempo para la próxima clase. Sí, pues la próxima sí toca bastantes. La semana pasada, haciendo un resumen, vimos las enseñanzas de Alma a sus hijos, Elamán y Shiblón. Pero faltaba un hijo, su hijo Coriantón. Elamán y Shiblón eran buenos hijos. No olvidemos que Elamán sería el encargado de tener las planchas y de cuidarlas, ¿de acuerdo? Pero ahora veremos a Coriantón. En Alma capítulo 39, estos capítulos veremos las enseñanzas de Alma a su hijo Coriantón. Del capítulo 39 al 42. Entonces veremos ahí las enseñanzas a Coriantón. Ya terminó de bendecir, Alma, quien estaba haciéndolo, ya terminó de bendecir a sus 2 hijos, ahora falta el último. Los comentarios más extensos se dan a Coriantón, los cuales incluirán no solo una amonestación por sus pecados, sino que también incluirán doctrina, por si acaso. Al terminar el capítulo 42, Mormón va a volver a utilizar las planchas mayores como fuente principal de su texto. No olvidemos que los capítulos del 39 al 42 y los capítulos del 36 al 38 son mandamientos, bendiciones y sugerencias y amonestaciones a sus hijos, a Elamán, a Shiblón y a Coriantón. O sea, es como un paréntesis que pone ahí, porque no tiene nada que ver con la historia. O sea, sí tiene que ver con la historia, pero como que se separa la historia para que les dé las bendiciones. Luego, a partir del capítulo 43, vuelve Mormón, quien está haciendo el resumen de las planchas, vuelve a usar las planchas mayores. Los primeros versículos del capítulo 39 que vamos a ver ahora, se da una introducción al consejo de Alma. Coriantón, ojo, eso también hay que verlo en las escrituras, supuestamente, y con mucha certeza, se dice que Coriantón es el tercer hijo en orden cronológico, que quiere decir que Elamán es el mayor, Shiblón es el segundo y Coriantón es el tercer hijo. Eso es lo que se usa normalmente en esos tiempos, cuando uno da la bendición, tal como lo hizo con el gran Jacob con sus hijos, empezó por el mayor. Siempre se empieza, si tú tuvieras 5 hijos, 8 hijos, ¿cómo lo harías? ¿Cómo darías y vas a bendecir a tus hijos? ¿Cómo lo harías? No dices, a ver, que venga cualquiera. No lo haces así. Normalmente se acostumbra a ver que venga el mayor y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí da el tercer hijo que viene a ser el hijo menor. Eso se intuye. Pues bueno, no hay más sugerencia que intuir. Ya les había dado a sus otros 2 hijos y ahora le tocaba a Coriantón. Shiblón recibió una versión obviamente más corta de la historia de conversión de Alma, pero con Coriantón sí se salta la introducción que había usado tanto para Elamán como para Shiblón. Ambos hijos eran básicamente fieles, pero Coriantón era el más problemático. Por lo tanto, hay más que decir, tal vez porque Coriantón pues necesita más consejos, ¿verdad? Lo que siempre se aconseja, ¿verdad? ¿A quién se le va a dar más consejos? Al hijo que lo necesita más. ¿A quién se le debe dar amor? Al hijo que lo necesita más. No sé si un padre puede dar más amor a otro que lo necesita más. No sé todavía, yo no me ha pasado, tengo 2 hijas, no me ha pasado cómo puedo dar más amor a alguien que lo necesita. El amor, no lo sé. El amor es amor. Es como cómo divido el amor entre mis hijas. Las dos
las tengo que amar. Pues las amo, ¿verdad? No sé. Pero así dicen siempre, ¿verdad? Hay que darle mayor amor al hijo que lo necesita. ¿Cómo le doy más amor? Sería más paciencia, yo creo, ¿verdad? Más comprensión, más paciencia, más consejos, estar más pendiente quizás. Y de esa manera es más amor. Puede ser, puede ser. Ahora, parece que los problemas de Coriantón comenzaron cuando predicaba a los oramitas. Hay que recordar que ellos van y predican a los oramitas y pareciese que ahí empezaron los problemas de Coriantón. El Amán no fue a los oramitas, el hijo mayor no va a ellos, pero Shiblón sí. Y Alma elogió sus esfuerzos allí a pesar de haber sido expulsado. Shiblón fue expulsado y Alma lo reconoce cuando la gente le arrojó piedras incluso. Eso lo vimos la semana pasada. El ejemplo de Shiblón entre los oramitas contrastará con la experiencia de Coriantón entre el mismo pueblo. Una vez más, el ejemplo de Shiblón entre los oramitas va a ser pues un contraste total con la experiencia de Coriantón en el mismo pueblo. No de Elamán, porque parece que Elamán no fue. Alma lo presenta a Shiblón como alguien que fue tentado con las mismas tentaciones que Coriantón. Pero, no sucumbió a ellas, a diferencia de Coriantón. Le dice en el versículo 1, no te he dado un buen ejemplo, le dice Alma a su hijo. Alma está muy seguro que lleva una buena vida de acorde al Señor. Es por eso que le hace esa pregunta. ¿No te he dado, hijo, un buen ejemplo? ¿Nosotros ahora podemos decir lo mismo a nuestros hijos? ¿No te he dado un buen ejemplo? Tenemos que tener la autoridad para enseñar. Es verdad que muchas veces los hijos no siguen el buen ejemplo, pero ellos tienen que saber que no hay excusas. Una vez más, tenemos que nosotros tener autoridad para enseñar. Es verdad que muchas veces los hijos no siguen el buen ejemplo, pero ellos tienen que saber que no hay excusas. Ahora, en los siguientes versículos vamos a ver a Coriantón y el pecado pues que él tiene. El joven Coriantón, porque era el más joven, hijo de Alma, no olvidemos que es un hijo, como nuestros hijos, un joven apóstata que había deshonrado su misión y ridiculizado a su padre y a todos sus compañeros misioneros. Pero al menos Coriantón había regresado a casa con su padre y no se había quedado en el balneario con la desenfrenada Soramita. Felizmente él regresa, por lo menos algo. Imagínense si hubiera quedado ahí con la Soramita. El texto dice que abandonó su ministerio para seguir a esta Soramita, a esta mujer. Más adelante nos dirá Alma que Coriantón no solo abandonó su ministerio, sino que hizo que otros endurecieran sus corazones y perdieran la oportunidad de arrepentirse. O sea que va a la misión y en lugar de ayudar, va todavía y hace perder. Ay, este muchacho. Terrible, ¿verdad? Terrible. Es bonito leer la historia y juzgar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que así sea este hijo? Este no tiene perdón. Ok. Veamos, juzgador. Nosotros también somos como Coriantón cuando no vamos a la iglesia y abandonamos nuestro ministerio. ¿Sí o no? Y algo más. No se nos dice la edad, pero Coriantón era un joven y nosotros ya somos mayores y con conocimiento, y aún así no vamos a la iglesia o abandonamos nuestro ministerio. ¿Cuál es la diferencia entonces? Coriantón se fue a un lugar, tuvo que viajar, dice. ¿En qué habrá estado pensando, verdad, cuando se iba? Los deseos de la carne prevalecieron en este muchacho. Fue débil, Coriantón, fue débil. Y nosotros, ¿cómo estamos también? A ver, con los deseos de la carne. ¿Nos dejamos llevar o resistimos? Es verdad que Coriantón se fue por el pecado sexual, pero nosotros quizás cedemos a la carne. ¿Con qué? Con la comida, por ejemplo. No, hermano, yo soy fuerte con la parte sexual. Muy bien, qué bueno. Aplausos para ti, qué bien. ¿Y con la comida? ¿Con la bebida? Eso es parte de la carne. Ay, hermano, con eso no puedo. Tan rico que es comer. Eso es, no controlas tu cuerpo en la parte
de la comida. ¿Sabías que en Estados Unidos 7, toma nota, de cada 10 personas son obesas o tienen obesidad mórbida? 7 de 10. Es decir, que tienen sobrepeso. No es poco, es muchísima gente. La gente no puede resistirse a la carne. El cuerpo pide comida y la gente le da comida y comida. Alma le dijo a su hijo, es verdad, el problema del hijo de Alma, que es Coriantón, no es la comida, sino la carne. Él es débil a la carne y por eso cae en el pecado sexual. Alma le dice a su hijo, no me digas que muchos fueron. Eso no es excusa para ti. Tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió. En el versículo 4 le dice eso. En otras palabras, ¿cómo se te ocurre haber actuado así? ¿No te diste cuenta? Alma sabe que Coriantón había cometido un pecado grave. Ojalá no hubiera sido culpables de un crimen tan grande, le dice en el versículo 7. Alma, que en su juventud había andado por malos caminos, pero quizás no como su hijo Coriantón, de todas maneras quiere salvar a su hijo del estado en que se encuentra. Quiere traerlo nuevamente al redil. Eso es el deseo de un padre. Alma obtuvo ese conocimiento por experiencia personal, porque en su época rebelde había cometido el pecado de extraviar a los hijos de Dios. Sí, Alma también había sido así. No se menciona del pecado sexual de Alma, se menciona que Alma extraviaba a los hijos de Dios. Alma también entendió entonces que es posible arrepentirse incluso del pecado de Coriantón. Se pone a trabajar con él para hacer posible el arrepentimiento de Coriantón. Todo pecado va asociado a un castigo, eso lo tenemos claro. Parte del castigo por el pecado de la lujuria es perder el Espíritu de Dios. Y Alma le dice, a menos que te arrepientas, en el versículo 8, si no se levantará como testimonio contra ti en el último día. Hijito, papá, mi amor, tienes que ser fuerte. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos, le dice el versículo 9. No contaminemos nuestras mentes, no ensuciemos nuestros pensamientos. Los siguientes versículos, Alma termina su súplica para que Coriantón se arrepienta. Enviándolo, ¿qué hace Alma? Lo envía a sus hermanos mayores en busca de consejo en el versículo 10. Las debilidades de Coriantón son el orgullo y la pasión. Por eso, para que no piense que Alma está desactualizado de los consejos, le dice que consulte con sus hermanos, que tienen una edad más cercana a la suya. A veces los hijos creen que uno es viejo para aconsejar, o que nuestros consejos ya no aplican a la actualidad. A veces pasa, muchas veces pasa. Si es así, entonces consulta con tus hermanos, papá. Consulta con tus hermanos, hijito. Alma va más allá todavía porque le dice que no se deje llevar por cualquier cosa vana o tonta en el versículo 11. Incluso cualquier cosa que signifique ir tras esas inicuas rameras. Ciertamente eso fue parte del pecado de Coriantón. Incluso si el pecado mayor conducía al endurecimiento de los corazones. El problema fue su mal ejemplo. Así le dice el versículo 11, los oramitas vieron tu comportamiento y no quisieron creer mis palabras. Esto es muy duro. En otras palabras le dijo, por tu culpa, hijo, no creyeron mis palabras. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Terrible. ¿Te imaginas que tu padre te esté diciendo eso? Ya en ese momento, pues, uno lo tiene en el suelo, ¿verdad? De arrepentido, de sentirse mal. Alma fue claro en enseñar a su hijo. Le dijo, te mando que te abstengas de tus iniquidades en el versículo 12. Ya basta,
No puede seguir así. Alma reitera el más grave de los pecados de Coriantón. Alma le dice a Coriantón que no debe desviar más el corazón de los demás para no hacer iniquidad. El verdadero pecado fue hacer que otros actuaran mal. Alma le ordena a Coriantón que comience el proceso de arrepentimiento, regresando con aquellos a quienes había ofendido y reconociendo lo que había hecho. El propio Alma lo había vivido. Alma había hecho exactamente lo mismo que Coriantón. Había hecho al guiar a la gente a hacer el mal. Coriantón había cometido el pecado de la carne, el pecado sexual, el cual era grave, pero más grave era que él hacía que muchos lo sigan, dice el versículo 13. Dice, no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo. Alma sabe que Coriantón puede ser redimido. Alma conoce el camino de regreso a través de su propia y dolorosa experiencia personal. Le dice a su hijo, no busques riquezas ni vanidades. Un consejo muy duro para un joven. El pecado de la carne tiene precio, cuesta dinero. Por eso el consejo, no busques riquezas ni vanidades. Querer aparentar lo que no es, querer aparentar su ego, todo eso no lo puedes llevar contigo. Los siguientes versículos, Alma le explica a su hijo la venida de Cristo, que es importante en una exhortación a un hijo, hablarle de Cristo. Los versículos siguientes, quizás al leer los versículos uno piense que Alma se olvidó de enseñar a sus hijos sobre la venida del Mesías. No, no fue así. Fue Coriantón quien se había olvidado, o tal vez no comprendido completamente lo que le habían enseñado. No olvidemos que una de las señales más obvias de la apostasía nefita fue el rechazo de la doctrina que enseña la necesidad de la venida del Mesías. Parece que Coriantón se había convencido de esa idea, o al menos estaba en camino de creer que no era necesario un Mesías. Por lo tanto, su papá Alma le enseña acerca de la venida del Mesías. Alma le recuerda a Coriantón que su ministerio era declarar ese mismo mensaje al pueblo en el versículo 16. Ese era el ministerio y tal vez la creencia que había abandonado. En el versículo 17 dice, veo que te maravillas de estas cosas. Esto nos deja saber que Coriantón ha caído en los argumentos apóstatas comunes que los predicadores anti-Mesías han estado usando. Alma va a trabajar para mostrarle a Coriantón que ocurrirá la venida de Cristo, aunque estaba hablando de la primera venida. Alma comienza preparando el escenario al sugerir que, dado que la expiación es tan importante, Alma comienza explicando que es correcto que Dios anuncie la misión expiatoria del Mesías. Ahora va a pasar a explicar, Alma, la importancia de esa misión expiatoria. En el capítulo 40. Alma conocía muy bien a su hijo. Como todo padre y con sus gestos de Coriantón, percibe que hay algo que lo inquieta. Poco a poco la exhortación del padre va cobrando significado. Es decir, Coriantón parece que va entrando al proceso que entró Alma, de ir dándose cuenta que tiene que arrepentirse porque la muerte le será muy grave. Así que seguro estaba pensando en la resurrección y Alma lo percibe. En estos versículos le habla de la resurrección. Alma tiene que enseñar a su hijo y lo hace de la mejor manera. En el versículo 2 le dice, no hay resurrección. Y en verdad, y es verdad, no hay resurrección. Todavía no lo hay. Por cierto, muchas veces se dice que la primera resurrección, presta atención en esto, muchas veces se dice que la primera resurrección fue Jesús. Pero sabemos que antes de Jesús
hubieron más resurrecciones. ¿Cómo, hermano? Sí, lee las Escrituras. Entonces, ¿no es verdad que Jesús es la primera resurrección? Lo que tenemos que saber es que Jesús fue el primero en resucitar, pero con un cuerpo inmortal, es decir, nunca más morirá. Los demás no resucitaron con un cuerpo inmortal, es decir, volvieron a morir. Alma le enseña a su hijo que este cuerpo físico, sujeto a la muerte, no se vuelve inmortal hasta que Cristo resucite de la tumba. Alma le enseña que al menos todavía no hay resurrección. El Mesías iniciará una resurrección para toda la humanidad, pero no comenzará hasta esa futura misión que él tuvo, la resurrección de Cristo. Los siguientes versículos, en Alma, en el versículo 3, le dice a su hijo que hay muchos misterios, y es verdad. Alma había preguntado acerca de esto, pero no se le reveló todo. Cuán agradecidos debemos estar por conocer el Evangelio, y que estos misterios nosotros ya lo conocemos. En el versículo 4, Alma menciona que habrá un día cuando ocurre la resurrección, y eso nosotros también lo sabemos, pero nadie sabe la hora. Eso sigue siendo un misterio. Y en el versículo 5 dice que sí habrán varios momentos de resurrección, pero ya no da más detalles. Los detalles lo podemos encontrar, ¿dónde? En Doctrina y Convenios. Luego en el versículo 6 y 7, Alma menciona el intervalo, es decir, el tiempo que hay entre la muerte y la resurrección. Alma no lo menciona, pero nosotros sabemos que es el mundo de los espíritus. Todos iremos a ese lugar que es un intervalo, un tiempo, un periodo de tiempo, porque allí esperaremos la resurrección. Los siguientes versículos vemos que Alma finalmente pasa a responder la pregunta sobre qué le sucede al alma entre la muerte mortal y la resurrección. El primer entendimiento importante es que todas las almas continúan viviendo, es decir, los espíritus. Si bien la revelación moderna hace mayores distinciones que Alma en el versículo 11, simplemente declara que los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, ¿son llevados a ese Dios que les dio la vida? Es la pregunta. Si las escrituras acabaran en el versículo 11 y se terminara, entonces sí que sería un caos. Para nosotros conocido como el mundo de los espíritus. Eso se llama el mundo de los espíritus. Pero luego sigue el versículo 12, donde dice que hay un juicio preliminar que separa el bien del mal, y a cada uno se le da un lugar. Los buenos se encuentran en un estado de felicidad que se llama paraíso, dice el versículo 12. ¿Quiénes van? Los justos, y será un estado de felicidad, descanso y paz. ¿A dónde vamos cuando morimos? Entonces no podemos responder otra pregunta, ¿cómo fue tu vida? Esto aplica para todos, para todo el mundo. ¿Fuiste justo en tu vida? ¿Fuiste justo en la vida? Pasa al paraíso entonces, mi amigo. Hermanito, disculpe, ¿y mi mamita que era una santa? ¿A dónde va a ir? Eso dicen la mayoría de personas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? Para todos, la madre son santas, ¿verdad? Así lo dicen. Bueno, tu mamita, que era una santa, ¿era una mujer justa? Te hago una pregunta. ¿Era justa o no era justa? Sí, hermano, porque nos servía a todos por igual la comida. Era bien justa. Mi amigo, a eso no se refiere. Se refiere si era justa en la vida, con Dios y con el prójimo. Si es así, entonces estará en el paraíso trabajando. Ah, ok, hermano, entonces mejor ya no pregunto de mi papá, porque ya sé. Bueno, así decimos, ¿verdad? Normalmente decimos eso. Siempre se dice eso.
Alma explica este tiempo que nosotros conocemos como el mundo de los espíritus de una manera simple, quizás porque no sabía más o quizás porque quería que entienda a su hijo que está a punto de ir al otro lado del paraíso. Alma dice que los que son buenos van al paraíso y la pregunta es, ¿y los que son malos? Ellos van a las tinieblas de afuera, dice en el versículo 13. No le da nombre Alma, pero nosotros lo conocemos como la cárcel espiritual, y si seguía en pecado su hijo Coriantón, iba a ir a ese lugar. Alma le explicó a Coriantón que los buenos están en un paraíso y que los malvados están en un lugar opuesto a ese. Ahora, por el tiempo que yo tengo aquí en el canal, no se puede ahondar más porque las clases que doy son lo básico. Si profundizáramos nos tomaría mucho más tiempo. Quizás en otra oportunidad lo haga y poco a poco lo hago conforme se vaya dando las clases. Pero para que tengan una idea, el versículo 12 dice que los buenos que llegan al paraíso son recibidos, dice el versículo 12, que se está marcando de color celeste o turquesa, ¿verdad? ¿Qué dice? Que los buenos que llegan al paraíso son recibidos. ¿Y los malos? ¿Qué dice en el versículo 13 que se está marcando? Son echados en las tinieblas. Y habrá llantos y lamentos y crujir de dientes. Unos recibidos entonces y los otros echados. La pregunta es, ¿cómo deseas llegar tú? Porque todos, sí, escúchame bien, todos vamos a ir a ese lugar. ¿Quieres ser recibido o quieres ser echado? Recibido indica que por lo menos te dan un abrazo de llegada, ¿verdad? Como una felicitación. Pero ser echado como que no quieres estar ahí, pero te tiran y te dejan. No quieres desprenderte del que te lleva, porque sabes que es un lugar feo. ¿Cómo es el crujir de dientes, hermano? Eso es cuando tienes frío, por ejemplo, y tus dientes inconscientemente se topan y rechinan o suenan. Tu mandíbula sube y baja repetidamente. Eso es el crujir de dientes. En ese momento recordarás que por propia decisión estás en ese lugar, pudiendo haber estado en el paraíso. Eso es lo más doloroso. Alma explica un poco más de la resurrección, ya que habían enseñado mal. Y obvio, con esa enseñanza su hijo Coriantón no se preocupaba por lo que sucedería. Por eso él actuaba así. Alma tiene que enseñar lo correcto. En el versículo 15, Alma le dice que el mundo de los espíritus lo pueden llamar resurrección, a la transición o que habrá una resurrección hasta la resurrección de Cristo. Esto iba a suceder, pero no para todos. Esto ya lo hemos explicado en una clase pasada. Cuando Cristo resucitó, muchos resucitaron. En el versículo 17 les dice que esto no es la primera resurrección. Es verdad que resucitaron, pero no es la primera resurrección. El versículo 21, Alma le dice bien claro a Coriantón que hay un intervalo donde se reunirán el cuerpo y el espíritu. Por cierto, Alma llama alma al espíritu. Así lo llama Alma. No dice espíritu, nosotros decimos espíritu. Alma lo llama alma. Alma especifica diciendo que cuando Dios diga que se levanten, se reunirán el alma y el cuerpo y serán llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados. Esto es otro prejuicio. No es el juicio final. En la segunda venida, cuando Cristo venga, que estamos esperando todos, ocurrirá una resurrección, por cierto. Y Doctrina y Convenios dice que hay varios tiempos de resurrección. Hermanito, ¿y mi mamita que fue una santa va a resucitar? ¿En cuál resucitará? Bueno, si fue una santa para la justicia de Dios, resucitará en la primera resurrección. Y aquellos que han sido totalmente apartados del Señor no resucitarán sino hasta después. En otras palabras, ya resucitarán para el juicio final. Una vez más, esto es una parte, no es todo. Estoy explicando solo una parte. Toma nota.
No estoy explicando al detalle, porque no hay tiempo. En los siguientes versículos, Alma explica cómo será el concepto de la restauración. Alma comienza a enseñar una doctrina que él llama restauración. La verdadera elaboración de esa doctrina se encuentra en el capítulo 41. Ahora, la restauración que habla Alma es cómo será la resurrección, es decir, cómo serán las personas. Así, cada miembro y coyuntura serán restituidos a su cuerpo. Sí, ni siquiera un cabello de la cabeza se perderá, pero todas las cosas serán restauradas a su propia y perfecta forma, dice el versículo 23. Tanto el cuerpo como el alma o el espíritu pasan por una restauración. Los buenos recuperan el bien que han hecho. Los malos son restituidos al mal que han hecho. En otras palabras, el tipo de persona que seamos durante nuestro tiempo acá en la tierra dictará el tipo de persona que seremos cuando continuamos después de la muerte. Alma tenía que recalcar en su hijo que el tiempo era ahora, que tenía que arrepentirse ya y no esperar. Bien claro le dice, nada impuro puede heredar el reino de Dios, querido hijo. Eso está en el versículo 26. Si sigues así, no vas a estar en el reino de Dios, le está diciendo Alma a Coriantón. Ahora veremos lo que es Alma capítulo 41. Alma elabora su doctrina de la restauración. Alma se va dando cuenta del problema de su hijo. Su hijo Coriantón al parecer vivía ese tipo de vida porque no entendía las escrituras. Obvio que vivía por vivir. En el versículo 1 dice bien claro, han tergiversado las escrituras y se han desviado. Claro que habían confundido tanto, así que el hijito de Alma tenía la mente preocupada. Luego le dice que el plan de restauración es indispensable, es decir, la resurrección es indispensable. ¿Eso nosotros lo entendemos? Si no hay resurrección, no hay nada entonces. Este tipo es el final, este tiempo es el final. Y vivíamos como si fuese lo último. Eso es lo que mal enseñaban, que Alma corrige eso, porque no es así. Nosotros sabemos que existe una resurrección, porque Cristo resucitó. Y de acuerdo a cómo hayamos vivido acá, entonces resucitaremos. Las acciones que hemos realizado en esta vida también son importantes y también afectan nuestra próxima vida. En el lenguaje de Alma, las buenas obras se restituyen como buenas obras y las malas obras se restituyen como malas, según el versículo 3 y 4. Ese lenguaje simplemente significa que lo que hacemos en esta vida determina el tipo de persona que somos, cómo es nuestro carácter. Los hábitos y las inclinaciones a hacer el bien crecerán con nosotros. Los hábitos y las inclinaciones a hacer el mal crecerán con nosotros. Esta tierra es importante porque desarrolla nuestro carácter y lo que aprendemos nos lo devuelven en la próxima vida. Alma lo que deja claro a su hijo es que el intermedio, que es el mundo de los espíritus, de la cual no habla mucho, no hay crecimiento para el espíritu. Es decir, que si uno muere siendo malo en el mundo de los espíritus, no se vuelve bueno. Eso no enseña Alma. Alma no enseña el progreso o el crecimiento en el mundo de los espíritus. Alma le enseña a su hijo que si uno muere bueno, dice el versículo 5, será levantado a la dicha, pero si uno muere en lo malo, será levantado al mal. Hay un aspecto importante de la restauración. Y eso también es parte de la justicia de Dios. Es justo cuando la pena es quitada mediante la expiación. Por lo tanto, el arrepentimiento también coloca a uno en la posición en lo que se le puede restaurar el bien.
En el versículo 6, Alma señala que aquellos que se han arrepentido y deseado la justicia, por lo tanto se les restaurará la justicia. Este versículo es clave para Coriantón en su oportunidad. Es decir, su vida no está acabada. Y no está acabada para nosotros tampoco. Siempre hay esperanza. Este versículo es esperanzador. Arrepentimiento y desear la rectitud hasta el fin de nuestros días. Alma enfatiza su punto acerca de los arrepentidos al enumerarlos junto con aquellos que han deseado el bien. Si bien entendemos que todos deben arrepentirse y que nadie excepto Cristo mismo está libre de pecado en esta vida, para sus propósitos de enseñanza, Alma utiliza dos categorías. Para sus propósitos es importante señalar que aquellos que se arrepienten y aprenden a desear la justicia, tienen la misma recompensa que aquellos que no necesitan arrepentirse. Para el Señor no hay diferencia. Para nosotros eso marca la diferencia, porque podemos entender que incluso a través de nuestros errores podemos progresar y aprender y seguir teniendo la misma recompensa que aquellos a quienes podríamos considerar más justos que nosotros. Pero como siempre, quizás hay alguien que dude, hay alguien que no crea. A eso Alma dice en el versículo 8, los decretos de Dios son inalterables. Así dice el versículo 8, los decretos de Dios son inalterables. El camino ya está preparado y solo tienes que caminar por él. Los siguientes versículos, Coriantón se había extraviado. Eso no significa que ya no tenía salvación. Alma claramente creía que aún podía arrepentirse. Luego veremos que ciertamente se arrepentirá y llegará a ser un siervo fiel. Sin embargo, existe un problema conceptual con el verdadero principio del arrepentimiento. Si bien el arrepentimiento puede conducir absolutamente a las mismas bendiciones que aquellos que no tenían necesidad de arrepentirse, existe el peligro de que uno pueda justificarse al seguir cometiendo pecados con la expectativa de que si simplemente nos arrepentimos en el futuro. Esa misma preocupación se manifiesta impactantemente en el versículo 10. No vayas a suponer, le dice, no podemos ser restaurados del pecado a la felicidad. Eso no se puede, le dice. Alma le advierte a Coriantón que se cuide de no pecar más. De lo contrario, su proceso de arrepentimiento será mucho más difícil. Si postergamos demasiado nuestro arrepentimiento, entonces nuestro carácter se formará de tal manera que la felicidad divina no se convertirá en nuestra meta. Y el arrepentimiento será mucho más difícil. No imposible, pero sí más difícil. Qué buen papá que era Alma, ¿verdad? Quería la felicidad de su hijo que estaba yendo por malos caminos. Alma había predicado a los lamanitas que eran duros y no podía dejar que su hijo se pierda, por más duro que sea. El versículo 12 lo dice, por más que sea un hijo, el hijo de un ángel como Alma, de un sumo sacerdote como Alma, es simplemente imposible que una persona que no desea a Dios sea restituida a una persona que sí desea a Dios. Alma, por más que quisiera, no podía hacer eso y nadie puede hacer eso. Para ello, la persona tiene que desear y querer. Entonces aprendemos que lo que deseamos en este mundo es fundamental para lo que seremos en el próximo. La conclusión de esta lección es que nuestro objetivo final debe dictar nuestras acciones actuales. Necesitamos saber qué queremos llegar a ser y aprender en esta vida a desarrollar aquellas características que nos llevarán allá. Por lo tanto, Alma le dice a Coriantón
que debe hacer aquellas cosas que representan el bien. Procura ser misericordioso con tus hermanos, haz justicia, juzga con rectitud y haz el bien continuamente, le dice. Es importante señalar que Alma no le dice a Coriantón lo que debe creer, sino lo que debe hacer en el versículo 14. Lo que hacemos es la mejor expresión de lo que realmente creemos. Este es un caso de agonía. Su hijo estaba grave y tenía que decirle lo que tenía que hacer, pero ya no podía dejar que pase más tiempo. Llegamos en el capítulo 42 y Alma le enseña acerca de la justicia y la misericordia. La confusión de Coriantón acerca de la naturaleza del Evangelio aparentemente tuvo mucho que ver con una comprensión de los propósitos eternos de Dios. Este muchacho, Coriantón, primero estaba en pecado porque no creía que Cristo vendría en el capítulo 40. Su padre le aclara. Otra de las preocupaciones era la próxima vida. Entonces en el capítulo 41, Alma le habla de la restauración. Interesante, ¿verdad? Tener un padre de esa manera que te ayude a salir de la ignorancia espiritual. Ahora, en el capítulo 42, Alma dice nuevamente, percibo que hay algo más que te preocupa. Este análisis cubrirá la justicia de Dios al separar a algunas personas de la posible felicidad y con este capítulo termina Alma. Mi hermano, cuando uno ignora la doctrina o el Evangelio, es como si te cayeran escamas de los ojos y recién vieses. Este muchacho, Coriantón, no le parecía bien que Dios juzgue tan duro a los que estaban en pecado, dice el versículo 1. A veces muchos dicen lo mismo, porque se enteran que sus familiares están en pecado o murieron en pecado. Hermano, no es justo que ellos estén apartados, dicen. Bueno, para los que conocemos el Evangelio, hay esperanza en el mundo de los espíritus. Ahí se predicará el Evangelio y muchos aceptarán, pero los que tuvieron oportunidad les será mucho más difícil. Para comprender la justicia del castigo de Dios, Alma descubre que debe volver a la forma en que se puso en marcha la oposición para toda la humanidad. Él, Alma, conociendo el Evangelio, regresa al jardín del Edén. Una historia que Coriantón seguramente conoce, y por lo tanto Alma da un solo breve resumen. La parte que elige contar es que después de participar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se tuvo que impedir que Adán y Eva participaran del fruto del árbol de la vida. Este es el árbol de la vida en el jardín. Alma establece que se creó un tiempo en el que la humanidad podría aprender. Y, mediante el arrepentimiento, aún así alcanzar esa vida eterna, dice el versículo 4. El problema en el jardín del Edén era que con el albedrío y la imposición de la oposición en todas las cosas, no solo existía la posibilidad, sino también la probabilidad del pecado. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, habrían vivido para siempre. Sin muerte no hay resurrección. Es decir, sin muerte de la vida pecaminosa, no hay resurrección a nuevas posibilidades. La bendición de prohibir la participación del fruto del árbol de la vida era permitir el arrepentimiento, dice el versículo 5. Entonces, debido a que la muerte pone fin a ese estado, la doctrina de la restauración permite que lo que hemos aprendido surja con nosotros y por lo tanto nos lleve a una vida eterna, que es eterna en calidad. La conclusión de esta discusión sobre los beneficios de la muerte mortal es que el albedrío tiene tiempo para funcionar, porque son libres de seguir su propia voluntad, dice el versículo 7. Si eliges bien, resultados vas a tener. Y si eliges mal, tendrás
consecuencias. Adán y Eva, al participar del fruto prohibido, habían muerto temporalmente, por lo que no era conveniente que sean rescatados inmediatamente de esa muerte. Tenía que haber un tiempo. Ahora, habían muerto espiritualmente y físicamente, por lo que tenían que ser rescatados de la muerte espiritual, dice el versículo 9. El plan misericordioso, sin embargo, establece que esta vida puede ser un lugar de albedrío, donde podemos aprender a prepararnos para la próxima vida. Esta vida es carnal, sensual y diabólica, dice el versículo 10. Solo si no aprendemos ni nos arrepentimos mientras estamos en ella. ¿Cómo se llama este estado? El estado preparatorio. Todos nos estamos preparando. Alma también le explica a su hijo Coriantón la importancia del plan de redención. Si no existiera, seríamos miserables, y eso es por culpa de uno mismo, por la desobediencia. Ahora, tampoco es que el plan de redención surte efecto o se lleve a cabo así nomás, sino que este plan tiene que ver que la persona que se haya arrepentido, es decir, tiene que haber arrepentimiento para que pueda llevarse a cabo el plan de redención. ¿Y dónde se tiene que llevarse a cabo este arrepentimiento? En el tiempo de la aprobación, dice el versículo 13. Es decir, acá en la tierra. Ahora Alma va más allá, preguntando qué se haría entonces. Ya que la gente ha cometido pecado, entonces estaría lejos de Dios por la justicia. Es decir, que Coriantón tendría que estar lejos de Dios por no arrepentirse, porque así lo exigía la justicia. Ahora Dios sabía que nosotros desobedeceríamos, y por lo tanto estaríamos en un estado caído como lo estaba Coriantón. Pero en el versículo 15 Alma dice que no hay solución salvo la expiación. Salvo eso. Alma le explica a Coriantón y quiere asegurarse que entienda que existe un plan de redención y que la venida del Mesías es fundamental para ese plan. Ahora, con este plan se demostraría que Dios es perfecto, justo y misericordioso. Alma también explica que no podemos arrepentirnos a menos que haya un castigo. Si no hay castigo por incumplir algo o por lo que sea determinado, entonces no hay arrepentimiento. Pongamos un ejemplo pequeño. ¿Qué pasa si no hay castigo por manejar exceso de velocidad? La gente manejaría como quisiera. ¿Y qué sucede? Hubiesen más accidentes. ¿Qué hace la ciudad? Pone avisos para no exceder la velocidad. Y si te excedes, entonces hay un castigo, una multa. De esa manera uno ya no se excede la velocidad. Y por lo tanto hay menos accidentes. Lo mismo sucede con el pecado. Lo mismo. Alma se asegura que su hijo no piense ni crea que lo que ha hecho no tiene castigo. No, mi querido hijo. Lo que has hecho tiene castigo. Ya está determinado que tiene castigo y tú debes ser castigado. Eso es lo que le está diciendo a su hijo. Es por eso que le dice el versículo 20, si no hubiese ninguna ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar, le dice en el versículo 20. Voy a poner un ejemplo para que pensemos. A veces oímos noticias donde un hombre ha violado a una niña y la mató. Entonces la gente, la familia y los vecinos se enteran de la noticia, ¿verdad? Una noticia triste, terrible. ¿Y qué hacen? Toman la justicia con sus manos. ¿Qué hacen entonces? Encuentran al violador y lo golpean. A veces le prenden fuego hasta que lo matan. Lo que hizo este hombre cometió pecado. Por supuesto, nadie lo discute. Cometió delito para el país. Por supuesto, y debe pagar su delito. La pregunta surge de los demás que tomaron la justicia con sus manos. ¿Debemos matar a alguien? Pero hermano, era un violador. No se debe tomar la justicia con nuestras manos. Nosotros también nos estamos convirtiendo en asesinos. También pecamos. Quizás en el país no nos juzgue porque la justicia es lenta. En muchos países es muy lenta, pero es pecado matar a un hombre. Pero hermano, ese desgraciado se lo merecía. No podemos actuar igual que ese violador.
somos diferentes. Nosotros conocemos las leyes divinas. Sí, mi amigo, conocemos las leyes divinas. Ahora, pensemos en el versículo 20. Si no hay ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Las leyes están dadas para gobernarnos y poder vivir en paz. Al parecer, Coriantón se siente mal porque se ve que está perdido, pero su papá Alma le explica que el primer aspecto importante del plan es que hay una ley y un castigo. Esas dos cosas permiten el arrepentimiento. La expiación proporciona el camino para superar el problema del pecado y la muerte. La resurrección vence la barrera de la muerte y al mismo tiempo deja tiempo para el arrepentimiento. Una expiación por el pecado proporciona arrepentimiento, lo que nos permite usar el tiempo de nuestra prueba para aprender y desarrollar características que nos parezcamos a Dios. En el juicio final, que es lo que importa, se nos va a juzgar por nuestras obras. A ver, Coriantón, le dice su papá, tú pecaste, así que vas a sufrir. Espera un ratito. ¿Te arrepentiste? ¿Y luego hiciste buenas obras? Entonces, hijo, eres salvo. Eso le está diciendo. Luego Coriantón, seguro que piensa como muchos de nosotros, entonces gracias a la misericordia de Dios voy a ser salvo y no necesito arrepentirme. Grave error. ¿Supones que la misericordia puede robar a la justicia?, le dice el versículo 25. Ciertamente toda la humanidad espera misericordia, pero esa misericordia debe venir dentro del contexto de un plan que utilice nuestro albedrío para transformarnos. La misericordia nos permitirá a todos la oportunidad de ser dignos de presentarnos ante Dios. Los versículos finales habla acerca del plan de salvación, abre la oportunidad para que esta vida sea un tiempo de aprendizaje y no de condenación. Donde la justicia puede requerir castigo, la misericordia nos da arrepentimiento y tiempo para aprender y crecer. Y por lo tanto, tal vez ya no merezcamos ese castigo. Al final sigue siendo una restauración del deseo de hacer el bien o el mal. La diferencia es que el plan de redención nos da la oportunidad de aprender a hacer el bien. Alma fue bien claro con Coriantón. De ti depende, mi querido hijo. Pero si sigues en lo malo te será devuelto, le dice en el versículo 28. Alma termina el consejo que le da su hijo. El plan de redención funciona para Coriantón como para todos nosotros. Existe la oportunidad de arrepentirse y aprender a ser mejores. Con tanta información recibida, Alma le da un consejo, el más simple. Deja que te preocupen tus pecados, le dice el versículo 29. Ese es el consejo supremo. Mira, te he enseñado. Coriantón, te enseñé bastante, pero lo más importante son tus pecados. Luego Alma le dice a Coriantón, quisiera que no negaras más la justicia de Dios, en el versículo 30. Esta era una de las herejías que había adoptado. Y por lo tanto, es en el que Alma dedicó mucho tiempo y en lo que deseaba que Coriantón rechazara. La petición era no enseñar más las ideas que había propuesto. ¿Y cuáles eran? Que Dios sería misericordioso y que no había que preocuparse por la justicia. Eso le enseñaron a Coriantón. Por cierto, no trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, le dice en el versículo 30. No quiero, en otras palabras, le dice, no quiero oírte excusas y excusas. Ya conoces la verdad. Al final, Alma llama a Coriantón a predicar la palabra a este pueblo. Esta fue la respuesta que tuvo el propio Alma cuando se convirtió de sus caminos apóstatas. Coriantón hará lo mismo. Con humildad debe predicar a aquellos a quienes había predicado anteriormente, pero esta vez para enseñar la verdad, tal como lo habían hecho Alma y los hijos de Mosía.
Poderoso mensaje que le da Alma a su hijo. Alma por excelencia es un gran maestro, es un gran líder, es un gran misionero, pero sobre todo es un gran papá. Le enseña claramente a su hijo de su error. Este hijo que estaba perdido le explica todo el evangelio para que pueda entender y lo que se desea pueda encontrar el camino de regreso y pueda encontrarse otra vez con Dios y perseverar hasta el fin. Nosotros muchas veces pasamos caminos, esos caminos errados. Muchas veces cometemos pecados también. Muchas veces nos cuesta arrepentirnos, pero la doctrina ya la tenemos. Las enseñanzas ya la tenemos. Lo que falta es que nos arrepintamos y podamos volver al camino. Que estas clases nos sirvan, pero sobre todo las escrituras nos sirvan para saber que tenemos que volver al camino. Y que podemos saber que no es tarde, sino que siempre hay tiempo de volver. Mi hermano, tomemos la decisión de hacerlo. Cristo siempre va a estar a nuestro lado. Que tengamos una semana bonita. Que tengamos una semana llena de misericordia, de gracia, de bendición. Y que recordemos que lo que hemos aprendido en las Escrituras. Mi amigo, oro por ti para que tengas una hermosa semana, para que te unas más a Cristo, para que te acerques más a Él. Que estas clases te puedan ayudar. Te veo la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.